Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 2 de junio. Me acompaña hoy en el estudio Beatriz Ejido, que es sindicalista de Comisiones Obreras, Almudena Cueto, experta en género, Flor Tejo, de Mujeres La Escandalera, y Diana García, que es periodista. Y tenemos también al teléfono a la periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya. Con ellas queremos reflexionar en torno a al menos dos asuntos que tienen que ver con la actualidad. Un primer tema tiene que ver con un caso de violencia vicaria, seguro que ya lo conocen, ocurrido el pasado viernes en Bilbao. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, confirma el asesinato de una niña de 13 años en Bilbao como caso de violencia vicaria. De este modo ya son 2 los menores asesinados este año en España. Desde 2013, 63 menores han sido también asesinados por esta causa. Detrás de estas cifras se suceden casos de mujeres que acuden al sistema para buscar protección para sus hijos o hijas y no la encuentran. Por contra, se topan a veces con prejuicios, omisiones, indefensión y en las situaciones más límite, incluso con retiradas de custodia. Es lo que víctimas, expertas y asociaciones llaman violencia machista institucional, un concepto que cada vez es más visible. Aina Calvo, que es secretaria de Estado de Igualdad, ha señalado en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE en el 4º Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se desarrolló viernes y sábado en Madrid, la importancia de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque, dice Aina Calvo, abre una ventana de oportunidad para avanzar en esa línea. También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se mostraba consternada por este caso y, además de trasladar el pésame y apoyo a su madre y a su entorno, recordaba que trabajan sin descanso en el refuerzo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, para proteger mejor a la infancia ante todo tipo de violencias. Por otra parte, continúa también la investigación en Galicia, en una localidad de Campo Lameiro, donde supongo que también lo saben, una pareja parecía calcinada. Todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Será el punto de partida del programa de hoy, en el que también queremos pedir opiniones a nuestras invitadas en torno a la situación de la educación en Asturias. Ya saben, varios miles de personas, 30.000 según los organizadores y 19.000 según la Delegación de Gobierno, participaban ayer domingo en la manifestación convocada por los sindicatos AMPE, Comisiones Obreras, UATEA, UGT y CESIF, que mantienen además la huelga indefinida a partir de hoy lunes en todas las etapas no universitarias, mientras exigen al Principado abrir una negociación seria frente a la actitud autoritaria e irrespetuosa, dicen, de la Consejería de Educación, con la que volverán a verse precisamente hoy por la tarde, a las 4. Tras retomar la unidad sindical, ven insuficiente la recuperación de la jornada lectiva reducida en junio y septiembre y han exigido de forma inmediata homologación salarial, por ser Asturias una de las comunidades con el salario docente más bajo, reducción efectiva de ratios en todas las etapas educativas, que se garantice una atención individualizada y de calidad, aplicación efectiva de la reducción horaria para mayores de 55 años, un nuevo acuerdo de plantillas, desburocratización urgente del trabajo docente y reconocimiento del tiempo de coordinación, tutoría y tareas pedagógicas. Coincide además toda esta situación con que a partir de mañana, día 3 de junio, días 3, 4 y 5 de junio, se desarrollan las pruebas para el acceso a la universidad. En Asturias, 5.113 estudiantes se enfrentan a estas pruebas que, como les digo, comienzan mañana. Y ya como último tema, también nos gustaría tener al menos una opinión en torno a una situación que no tiene nada que ver con los dos asuntos que les acabo de relatar, sino con algo mucho más festivo, y es que mañana se conmemora el primer Día Mundial de la Sidra, tras su reciente reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hay un montón de actividades, les relato algunas, les cuento algunas. El Centro Niemeyer acoge la proyección de un documental, La Gran Manzana, del director asturiano David de la Cruz. La Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala organiza también una charla con el experto Lluisnel Estrada sobre el uso de la sidra en la gastronomía asturiana. También se va a editar un mural con textos literarios sobre distintos aspectos de la sidra y se va a repartir poemas decorados con etiquetas históricas de la sidra. El Archivo Histórico de Asturias y el Museo Arqueológico también van a mostrar exposiciones sobre los testimonios documentales y materiales de esta tradición, vinculados
Inmaculada La Sidra. Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, va a impartir un taller a cargo de David Feito, de Satori Fermentos, sobre el potencial de la manzana asturiana, que va a incluir además la elaboración de recetas fermentadas. También hay talleres y otra serie de actividades prácticamente repartidas por toda Asturias. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido saludamos a nuestras invitadas. Diana García, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy Muchas bien. gracias. Beatriz Ejido, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Buenos días, Roberto. Flor Tejo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenos días, muchas encantada gracias. de estar. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchas Buenos gracias días. también. Y en el teléfono tenemos a Chelo Tuya. Chelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues muchas gracias también, Chelo, por sumarte a esta reflexión colectiva sobre todos estos asuntos que planteamos hoy en el programa, que planteamos aquí en Asturias al día, comenzando por esos dos casos, por ese caso de violencia vicaria en Bilbao. Chelo, déjanos ya tu primera reflexión en torno a esta situación. Bueno, la verdad que todos los que estamos hoy aquí reunidos hemos hablado largo, muchas veces y con mucha profundidad sobre este tema. Yo repito una frase que he utilizado últimamente, que es que el basta ya, que fue uno de los eslóganes hace varios años contra la violencia machista, pues ya no basta. Este crimen de violencia vicaria que ha habido en Bilbao, en Bilbao es una prueba de que el sistema sigue fallando y diréis, no, bueno, hay más protección, sí, pero es que aquí mismo en Asturias, con este crimen, todas ellas me han vuelto a escribir, tenemos como mínimo, hay muchas más, pero como mínimo hay 3 mujeres asturianas que lo están pasando fatal, muy mal, porque son víctimas las 3 de violencia machista, víctimas con sentencia confirmada, el agresor cumplió penas pequeñitas, pero cumplió, pero sigue ese agresor con derecho a visitas, y una de ellas es mucho más dura su situación, porque el agresor vive en otra comunidad autónoma y es ella la que debe llevar a las niñas cada 15 días. Unas menores que están en riesgo, que no quieren ir, que hay informes no de parte, sino informes de la sanidad pública, informes psicológicos que indican que esas niñas no solo no desean estar, no desean hacer esas visitas, sino que pasan miedo y que durante esas visitas escuchan insultos hacia la madre, amenazas. Las niñas vuelven con un temor contrastado. Bueno, pues da igual. Esa mujer ha pedido varias veces que se elimine el derecho de visitas y no lo ha conseguido. Y las otras 2 son 2 casos muy similares. Todos cuentan lo mismo. Es un peregrinaje de recurso en recurso, de sanitario, psiquiátrico, hasta conseguir un informe, insisto, que no quieren hecho a la carta, sino que digan realmente cómo están sus hijos o hijas y qué es lo que está pasando. Y la justicia ahí no está llegando. Es igual que hace unos años con la violencia machista, con la física, ¿no? Que parecía que le decían a la mujer, vuelve hasta su casa y a verlelo. Bueno, pues eso ya no ocurre o no debería ocurrir, pero sí está pasando con la violencia vicaria. Sí, las víctimas, las madres, se sienten no creídas por la justicia, y la situación, aunque no acabe en algo tan terrible como el asesinato, está demostrando que esos niños y niñas están sufriendo mucho. Y una psicóloga que entrevistamos hace un año, decía que dentro de 10 años nos echaremos las manos a la cabeza al ver lo que estamos haciendo hoy con esta infancia, con estos menores, los problemas que van a arrastrar durante toda su vida por no haber sido escuchados. Almudena. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Chelo. Dice Chelo, las madres no se sienten no creídas, y los niños y las niñas más, ¿no? Es decir, los niños y las niñas no les escuchan, no les creen, no pueden hablar en juicios y bueno, lo estamos viendo ahora, Chelo. No nos hace falta esperar 10 años, ¿no? Estamos viendo como ejemplo el hijo mayor de Juana Rivas, ¿no? Que está ahora mismo, que ya es mayor de edad, puede hablar y le pueden escuchar,
pues relatando él en primera persona lo que no tuvo oportunidad de relatar en su momento, ¿no? Con todo el calvario que que ese niño o ese chico ha pasado y que está pasando su hermano pequeño. Y como quien oye llover, ¿no? Yo creo que, además es que es una cuestión como... a ver si lo puedo explicar rápido y bien. La violencia de género creo que no es solamente una cuestión que tiene que atañe solo a al sistema especializado de violencia de género, que funciona, yo lo defiendo, funciona bien, la casa de acogida, los centros asesores de la mujer, los recursos especializados, pero es que es tan transversal que el resto de instituciones tienen que ponerse las pilas. Por ejemplo, los puntos de encuentro. ¿Qué ocurre ahí? Sí. ¿Qué ocurre en los puntos de encuentro, no? Porque siquiera un maltratador condenado tiene derecho a ver a su hijo. Así de... Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando ocurre, pero es que según la última modificación de la Ley de Infancia, que modifica la Ley Orgánica de Violencia de Género, son víctimas. No es que sea víctima porque me dé un golpe o porque me asesine, es que ellas son víctimas solamente por... ser testigos del maltrato de su padre o de su madre, porque eso genera secuelas y genera violencia, ¿no? Pero no les estamos tratando como víctimas a los niños desde una manera, y pueden ir al punto de encuentro o pueden quedar con su padre cuando además están diciendo que no. Entonces ocurre lo que ocurre porque el sistema tiene que avanzar en esa línea, ¿no? En la protección de los menores. Diana. Estaba escuchándoos a las dos, ¿no? Y pensar que se ha evolucionado mucho en cuanto un hombre que maltrata a su mujer no puede ser un buen padre. En esa relación familiar existen muchos problemas de violencia, no solamente física, sino existen una mala gestión de las emociones, de los sentimientos, la agresividad y la violencia están presentes en el día a día de su casa, ¿no? Las humillaciones a esa mujer, porque todos los que llevamos tantos años hablando del tema de la violencia de género que sabemos que no es que para que haya una bofetada hay muchas cosas antes. Costó mucho que la ley pensase en los niños. Cuando se producían las denuncias, pues bueno, era proteger a la madre, pero era como si ese hombre que era violento, que tenía esa agresividad, podía perfectamente ser un padre loable, ¿no? Encantador. Bueno, vamos a ver, hay que pensar, yo siempre, en alguna ocasión, ¿no? Con alguna abogada te decía que aunque el padre fuese un asesino, tenía derecho a estar con los niños. Sí. Estaba por encima el derecho a tener ese contacto, porque era como si le quitas esa relación con el padre, como que perdían una relación importantísima, ¿no? Y yo creo que viene arrastrando un poco todo esto de la patria potestad, de quién tenía el poder. Bueno, y vemos en otros países que es el padre el que tiene, cuando hay un divorcio, el que se lleva la tutoría de los niños, ¿no? La madre no representa nada, ¿no? En países diferentes. Aquí todavía yo creo que estamos arrastrando ese pensamiento de que, bueno, para que sea una buena educación también tiene que estar el padre, pero pensemos que esas personas que han tenido unas denuncias, que ha habido una investigación, que está demostrado que ha habido unas agresiones, someter a los niños a esas visitas en espacios totalmente fríos, distantes, permitir que después de haber estado en la cárcel, ver si realmente está rehabilitado a esa persona, coger y dejarles que se vayan los niños de vacaciones con él. Bueno, es una angustia tan grande para las madres. Yo estaba escuchando a Chelo contar la situación de estas 3 mujeres en Asturias y perfectamente me imagino el sufrimiento, ¿no? Que puede estar sufriendo esas mujeres sabiendo que pueden ir en manos las personas que quieren y que pueden estar en riesgo de que puedan tener algún tipo de agresión por parte de sus padres. Flor. Yo me voy a ceñir un poco más al caso de esta niña de 13 años asesinada por su padrastro y su madre, que ha sido herida gravemente. A mí me llaman la atención varias cosas. Primero, se dice que esta persona, los vecinos decían, y vecinas, es que qué rarísimo, si es que era una familia normal. A ver, que sepamos, un maltratador no va con una banda puesta en la frente diciendo soy un maltratador. Suelen ser personas encantadoras en la sociedad.
Después, la falta de ayuda por parte del vecindario, de implicación. Ya el otro día habíamos hablado de los datos del Observatorio sobre Violencia Machista y se había llegado a la conclusión, las cifras que daban era solamente el 1,9% de personas del entorno decidían dar un paso y denunciar la situación que estaba viviendo esa familia, esa mujer, sus hijos o hijas. En este caso, hay un vecino que dice, yo es que escuché ruidos, pero claro, como no escuché ni gritos ni pedir auxilio, me volví a dormir. Y otra vecina dice, no, la verdad es que yo el día anterior las vi haciendo, sacando muebles, y lo cual hacía pensar, me daba la impresión de que la pareja no se llevaba bien. En segundo lugar, no había denuncias previas, pero la policía dice que hacía meses que había acudido al domicilio porque había habido un episodio muy violento de violencia machista, lo cual debería ponernos en antecedentes, porque sabemos, y que ella había dicho que si se separaba, la pareja le había dicho que la iba a asesinar a ella y a la hija. Es decir, se sabía estos antecedentes. Sabemos que cuando una mujer decide dar el paso y divorciarse es cuando más peligro hay, porque y es cuando se va a producir también una violencia vicaria, porque es la cara del machismo, que no soporta la libertad de la mujer, la que considera que es su propiedad. Esto es tremendo. A mí me gustaría también destacar que el momento que hay este tipo de amenazas a la madre y eso, ante este tipo de violencias vicarias, deberían de haber saltado todas las alarmas y deberían de haber surgido medidas de protección. Esas medidas de protección pasan porque habría que preguntar en el colegio donde va esa niña, a los entrenadores, había que preguntar. Ella, el otro día salió una amiga íntima diciendo que la niña le había comentado que cada vez que había problemas y chillidos en su casa, ella se encerraba en la habitación porque no quería saber nada, con lo cual nos da ya una idea del ambiente que se vivía en ese domicilio. Falla el sistema, una vez más, ha fallado el sistema. ¿Cómo es posible que esta mujer tuviera que vivir con el maltratador? ¿Cómo es posible? Es algo que no se logra entender. Yo creo que hasta que no logremos una total implicación de la ciudadanía y de las instituciones no vamos a acabar con esto. Y para terminar, el caso de la mujer que ha aparecido calcinada en un coche, que es un caso también clarísimo de violencia machista, porque el individuo, la pareja de ella, apareció a unos metros con las piernas nada más que quemadas, quemadas. Este individuo tenía una denuncia previa por violencia machista. Volvemos otra vez a ver cómo el sistema ha fallado. ¿Qué pasa? ¿Cómo no se ponen las pilas las autoridades, las instituciones? Porque las cifras sobre mujeres que sufren violencia machista y sobre violencia vicaria, el año pasado fueron 9 menores, 5 niñas y 4 niños asesinados, son escalofriantes. O paramos esta sangría o no sé dónde vamos a llegar. Beatriz. Bueno, es que claro, cuando habla uno la última, los argumentos, las ideas ya están ocupados, ¿no? Pero bueno, por resumir, creo que hay una máxima, un hombre maltratador no puede ser padre, y está clarísimo, y es que ya no es una cosa que nos digamos nosotras, es que ya está recogido, es que ya los niños de familias y de mujeres con violencia de género ya tienen, como decía Almudena, ese concepto, y los padres no deberían de tener ninguna posibilidad de acercarse, ni de ejercer como padres, no existe esa potestad, por decirlo de alguna manera. Luego nos encontramos con una violencia institucional, como hablabais también, que al final yo creo que es lo que nos está envolviendo todo, porque a veces me da la impresión de que aburrimos cuando hablamos de este tema y nos esforzamos en poner nombres, en hablar de patriarcado, de violencia vicaria, que a veces no sé si nos entienden cuando hablamos de violencia vicaria, porque quienes estamos aquí, pues claro, sabemos de qué hablamos, pero quienes nos escuchan a veces les puede resultar hasta un rollo. Bueno, vicaria, vale, pues mire, simplemente cuando se asesina a un hijo para vengarse de una madre, así de claro. Y lo que tenemos que tener claro es que no son hombres enfermos. No son personas con un problema mental, que no, perdonen, no. Son hombres que tienen muy claro lo que hacen. Quieren castigar a una mujer porque no pueden salirse con la suya y lo hacen con lo que más les duele, que son con los hijos o con las hijas. Asesinar a una hija por parte de personas como estas, dicen, bueno, pobre, ¿qué tuvo que pasar por la cabeza? Nada. Lo que pasa por la cabeza de una persona machista, la manera de hacer el mayor daño posible. Vivimos en un sistema en el que tristemente estamos así, con machismo. Y a veces te dan ganas de coger estas frases tan radicales que todas hemos escuchado, que dice, ante la duda yo la viuda. Y es que es verdad. Llega un momento en que parece que tenemos que defendernos. Y suena muy duro, y no me miréis así. Pero claro, tú cuando nos encontramos en esta tesitura,
que te asesinan a tu hijo o a tu hija, o que estás viviendo y no te sientes amparada por un sistema judicial que es quien tiene que protegerte. ¿Dónde llegamos? Yo me planteo muchas veces que tenemos que dar, desde que nacemos, defensa personal, ¿sí? Para poder estar preparadas ante casos, porque suena muy radical y muy extremo, y esta mujer se volvió loca. No, es que es la realidad, es que estos hombres no cambian, estas personas que tienen esta idea del machismo y que piensan que las mujeres somos suyas, bueno, para arriba, para adelante, para atrás, denuncian, nos alejamos, pero al final la violencia está ahí, y lo que nos queda si no nos defiende el sistema judicial es buscar una defensa personal, aparte de modificar y mejorar todo lo que se pueda, los recursos y la defensa que tenemos. Pero no olvidemos que en muchos casos ese sistema también está en contra de nosotras. No es una cuestión solo legal, sino de quién está al frente de esas instituciones, esos jueces, esas personas que tienen que aplicar la ley, que la saben y que se puede aplicar de muchas maneras, aunque sea el mismo marco, entenderlo. Y que qué casualidad que la mayoría de las veces, cuando hay alguna duda, siempre cae, o muchísimas veces, del lado del agresor y no de la víctima. Bien, adelante, Almudena. Sí. Chelo, ya sabes, cuando quieras intervienes también. A ver, esto que se llama, por hacer un poco de pedagogía o de activismo feminista, si nos dejas, Roberto. Por supuesto, para ¿vale? Eso esto que aquí, se ¿no? llaman las red flags, es decir, banderas rojas, aquellas cosas que podemos escuchar y que nos tienen que poner en alerta. En alerta. Sí. Porque es que nos están pasando continuamente. Y cuando veamos a una persona que diga determinadas cosas, tenemos que actuar. Yo ya estoy en redes sociales, en LinkedIn, la red profesional, en todos estos nuevos mensajes o estos soniquetes que están repitiendo continuamente. Primero, denuncias falsas. Es falso que haya denuncias falsas. Sí. Las mujeres no están utilizando la violencia de género para tener un divorcio más rápido. Eso no es verdad. No hay hombres maltratados que, pobrecito, es que ya sabes, solo con que lo digas, ya pasa el fin de semana en el calabozo. Eso es absolutamente mentira. Porque sabemos, decías tú antes, ¿no? Es decir, es que la violencia de género no se está denunciando, ¿no? Las denuncias falsas no existen. Segundo, no hay hombres discriminados en este país. Ni uno. Porque ahora estamos con el que, pobres, claro, porque es todo mentira. Porque ellas lo usan para atacarnos a nosotros, que estamos perdiendo derechos y estamos discriminados en todo. Porque claro, solo con que llame guapa a una mujer, por ejemplo, con el tema de la violencia sexual, ya me meten en la cárcel. No es verdad. No es verdad. O sea, y solo con que una mujer denuncie, no va el hombre a la cárcel. Es que la realidad es que llevamos más de 1.100 mujeres asesinadas, de que hay muchísimos niños asesinados, de que hay muchísimos niños huérfanos y niñas, y que estamos permitiendo, con el tema de que un maltratador pueda tener la custodia, estamos fabricando los maltratadores del futuro. Porque estos niños están en riesgo, y porque lo sabemos, los niños que viven en situaciones de violencia de género, de repetir esas pautas, porque, bueno, pues con traumas, con cuestiones, o sea que denuncias falsas no existen, los hombres no están discriminados, y hay que ponerse las pilas, amigas, no pasar ni una, porque están muy armados, y esa es la causa de que tengamos que leer estas noticias, porque es la violencia se realiza para mantener la desigualdad estructural, y cuando avanzamos, que estamos avanzando, pues están súper bien organizados, ¿eh? Y si hay que matar a una niña, se mata. Eso hace mucho daño, el negacionismo. Claro. El negacionismo de la extrema derecha, los partidos que ya sabemos, bueno, de la extrema derecha y de la derecha también. Porque están empoderadísimos estos, ¿eh? Y entonces porque han dominado y porque dominan las redes sociales, y a través de ellas donde lanzan los mensajes en redes sociales, a través de influencers que son de extrema derecha y de derechas, diciendo: vosotros chicos jóvenes estáis perdiendo todos los privilegios, ¿cómo es posible que os dejáis? Los derechos, no dicen privilegios, dicen derechos. No, y privilegios. Dicen, ¿cómo os dejáis dominar por ellas? ¿Desde cuándo una mujer te va a mandar a ti o te va a decir o todo eso? Y eso cala de una manera como el orvallo, yo siempre digo, está calando, y mientras que no hagamos frente a todo eso, es muy difícil cambiar la mentalidad. Eso se hace en la educación, desde pequeñitos, desde pequeñitas, pero... Sí, pero ahora, que tenéis toda la razón, pero ahora, hacen falta tantas cosas, pero sobre todo es que las instituciones dejen de infantilizar a la mujer, porque lo que estamos viendo al final es que cuando una mujer denuncia no solo su maltrato, sino los problemas que están teniendo sus hijos,
todavía sigue priorizando el papel del padre. Bueno, el Instituto Asturiano de la Mujer, hay que decirlo, está trabajando muy duro en algunas de esas cuestiones, ya os cuento, por víctimas que conozco en Asturias, pero que han llegado a tener que intervenir a recordarle al SESPA, que es el Servicio Público de Salud, o sea, nuestro servicio de salud, que en caso de maltrato, de condenas de maltrato, pero incluso de separaciones, el padre no tiene ninguna potestad para decidir si su hija o hijo recibe atención psicológica o psiquiátrica. Lo que debe primar es el interés del menor, que se nos llena siempre, o se les llena a las instituciones siempre la boca con esta frase, pero luego no sucede. Y ha habido menores, alguna en una situación muy grave, con un intento de hacerse daño a sí misma, que evidentemente tuvo que ser ingresada en un hospital asturiano, ya hablo así para no dar ningún dato que afecte a esa familia, y ingresada esa personita por la decisión que había tomado contra ella misma, su padre, que no vive ni aquí, quiso impedir no solo ese ingreso, sino que exigía telefónicamente el alta voluntaria, el alta de su menor. Ahí la madre tuvo que mover Roma con Santiago hasta que llegó al Instituto Asturiano de la Mujer esta situación, o sea que tiró de medios de comunicación y hubo una conversación, hubo una llamada a decir, pero vamos a ver, querido SESPA, que esto no es así, que lo que prioriza es la atención de la menor. ¿Cómo va a venir un señor a decir soy su padre y que no reciba tratamiento? Que también puede decirlo si tiene un ataque de apendicitis. No la operes. Vamos a ver si acaba en peritonitis. Es que me parecen cosas de sentido común y que nos vuelven a ese momento de infantilización. No, que lo dice la mujer, no, hay que cuestionarlo, tenemos que observarlo. 800 expertos, 800 unidades de valoración psicológica y forense para ver si es cierto o no. Y mientras tanto no se actúa. Y el caso de Bilbao, ahora lo dije bien, Bilbao, es una prueba de lo que ha dicho tantas veces Javier Fernández Teruelo, nuestro decano de la Universidad de Derecho, con aquel informe que hizo. El momento del divorcio o de la separación es una red flag, como decía Almudena, es un momento de alerta. Y cuando se hizo ese informe, recuerdo que dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se había hablado no solo que dentro de los centros asesores de la mujer, sino que los abogados y abogadas de este país tuvieran formación específica en violencia de género en todo su espectro, para que cuando una mujer va a ellos, no denuncia violencia de género, sino decir, oye, me quiero separar, se inicia un protocolo que diga, vamos, porque el divorcio puede ser amigable o, como hemos visto esta vez, pues terrible. En el momento en el que la mujer decidió que se iba de casa con su hija, casi la mata ella, mató a la niña y luego se suicidó él. O sea, tenemos que estructurar la protección, pero tiene que ser a nivel global, no porque una comunidad diga una cosa o porque un instituto diga otra. Y eso es lo que todavía falta en el Pacto de Estado. Diana. El tiempo es crucial y sobre todo cuando estamos hablando de niños, ¿no? Ese peregrinaje de conseguir informes, ¿no? Lo que hablaba al principio Chelo. Tenemos que agilizar nuestras antenas, nuestra atención, tanto en el SESPA, en los colegios, en el vecindario. Yo digo, tenemos la formación, sabemos, hay recursos, pero tenemos que hay que utilizarlos bien. No podemos permitir que una niña de 5 años, Nadia, que fue la primera niña asesinada también por un hombre este año, y esta Yasmina, se mueran a manos de unos violentos machistas. Tenemos que hacer lo posible. Hay herramientas y estos procesos de peregrinajes administrativos para demostrar, no sé, porque tú te piden un informe psicológico, tienes que ir el informe del médico, del niño, y cuando te das cuenta pasan meses y meses y tú tienes que dejar a tus hijos que vayan a ver a esa persona. Tú tienes que acatar lo que dice ese hombre en relación al acompañamiento médico de tus hijos o de cualquier otro tipo de decisiones, porque cuando hay un divorcio se discute hasta si se lleva o no uniforme, dónde estudian los niños.
niños, si los niños van a extraescolares, si hacen la comunión, se produce una serie de conflictos que afectan a todos los rincones de esa relación con el niño. Y tenemos que pensar que hay elementos que hay que agilizar. Hay situaciones porque el tiempo es crucial para esos niños y puede acabar en lo que acaban lamentablemente en estos dos casos, que tenemos que decir que el sistema ha fracasado, pero tenemos que seguir con esas antenas, el SESPA, dar toques todo lo que tengamos que dar, Chelo, ¿no? Sí, sí. Y al sistema judicial en que agilicen esos procesos y que estén atentos a todas las circunstancias que puedan ser esas banderas rojas que decía Almudena. Beatriz. Bueno, yo después de decir la frase que dije, quiero decir que evidentemente no es mía, la hemos escuchado muchísimo y yo la ponía como ejemplo de lo más radical, porque en algunos momentos hay veces en las que hay mujeres que se lo cuestionan, porque se trata de la vida propia y no solo la tuya, que la que más te duele es la de tus hijas y tus hijos, mucho más que la nuestra. Aparte de eso, yo lo siento, hay una frase que me niego a decir, es que el sistema ha fracasado. El sistema está formado por personas. Y esas personas en algún momento deciden hacer las cosas de una manera o de otra. En los divorcios, como decías tú, se discute. Pero no es lo mismo un divorcio, una separación normal, que en un caso de violencia. Porque tenemos que discutir con un maltratador cuál es el futuro de nuestros hijos. Yo no lo entiendo. Una persona que es un mal padre, que está maltratando a una mujer y pues, tiene una sentencia ya en el que se reconoce que es un maltratador, tiene que apartarse de la vida de su hijo y esa vida, esa gestión la tiene que hacer quien está al frente de ello, que es su madre. Y no debería darse esto de que yo tengo que discutir con mi pareja o mi expareja qué es lo que voy a hacer. Respecto, como comentabas, claro que hay que pedir agilidad y resolución y tal, pero volvemos a lo mismo, tanto en el SESPA como en los juzgados. Hay personas, yo trabajo en el SESPA, he trabajado toda la vida y he visto pues situaciones complicadas y dependiendo quien esté atendiendo al otro lado, pues la solución y la interpretación es de una manera o de otra, porque todavía tenemos compañeros que siguen pensando que bueno, es que un hombre y un padre tienen que formar parte de la vida de sus hijos e hijas, sea como sea, y sé cuál es la cuestión. Y eso es al final lo que va a todo, bueno, pues una bola que nos envuelve, pero no tanto el sistema, que bueno, si tuviera, se ejecutaran las leyes y se cumplieran las normas, yo creo que no estaríamos ante estas situaciones, claramente. Muy brevemente, sí, ya, Almudena, muy rápido. Yo creo que decir la frase el sistema fracasado es peligrosa. Claro, porque luego nos la están echando en cara. Porque no lo decimos solo Invertimos, nosotras pero siguen asesinando mujeres, ¿no? digamos, en la línea que lo decimos, claro, sino que lo está diciendo otra gente en otra línea totalmente distinta, ¿no? Es muy peligroso. Y además desdibuja. No es que el sistema falle, el sistema no falla cuando hay un accidente de tráfico. No estamos diciendo eso cuando hay un accidente de tráfico. No falla el sistema, es una cosa muy compleja. Es una cuestión muy compleja y cuando decimos que el sistema falla y esto ha sido porque el sistema ha fallado, no, esto ha sido porque un tipo ha querido y lo ha hecho asesinar a una niña y el culpable, donde tenemos que poner el foco, porque cuando decimos el sistema o tal o cual, es que dejamos de nombrarles a ellos, que son los que lo hacen. Son los que lo hacen. Flor, ¿querías decir algo también? Sí, y yo breve ya, por favor. Dos cosas. Primero, cuando hay una separación, cuando una mujer pone una denuncia, se le ponen unas medidas de protección. No entiendo por qué esas medidas de protección, como he dicho antes, no se extienden a los niños y a las niñas. Están completamente al margen cuando son víctimas directas de violencia machista. Eso es algo que hay que revisar. Y el sistema, ¿quién lo organiza? Cuando decimos falla, es porque hay muchos jueces y juezas, que muchas veces a mí me sorprende porque son muchas veces juezas, que aplican las leyes porque todavía consideran que un maltratador siempre es un buen padre. Quiero recordar que hay 114 casos de violencia institucional en el año 2024. Algunos de ellos son que se ha concedido custodia compartida a maltratadores, incluso a individuos que están en la cárcel. Eso debería de cambiar. Bien, bueno, avanzamos en los temas. Manifestación ayer del sector de la educación con unas cifras que van de los 30.000 manifestantes, según los organizadores, a los 19.000 que ha dicho la delegación de gobierno. Cifras arriba, cifras abajo. Lo cierto es que miles de personas acudieron ayer a la llamada de los sindicatos de educación. Quisiera escucharos qué pensáis de este conflicto, Diana.
el sistema educativo, bueno, los profesores, maestros, todo el sistema parece que se ha puesto la camiseta negra con nuestra cruz de Asturias para decir que hay que revisar el sistema, que están hartos de una situación de dificultades, porque son muchas las reivindicaciones, ¿no? Yo creo que se le ha ido un poco de las manos al gobierno asturiano, a la Consejería de Educación, todo este proceso en el que, bueno, han ido medidas tras medidas, una situación de arrastrar las atenciones a tanta diversidad, a responder a un nuevo sistema educativo, a unas nuevas necesidades que tienen mucho que ver también con la conciliación, ¿no? Y con las necesidades que tenemos ahora en la sociedad. Antes de entrar, estaba escuchando la entrevista que estaban haciendo las compañeras del programa informativo y una de la profesora decía que, claro, que tenían que atender situaciones de niños dentro de las clases con muchas necesidades, no solamente de educación, de formación educativa, sino de otro tipo de necesidades. Y eso requiere recursos y requiere que se haga una revisión, ¿no? Y creo que en este caso es una demostración de que, a pesar de que muchos piensan que los movimientos sindicales o las reivindicaciones no se coordinan, aquí ha habido un hartazgo, ha salido a la calle y se ha visto no solamente en la manifestación del domingo, sino los días antes en las concentraciones. Y las calles de Oviedo estaban el otro día pues plagadas de gente con camisetas todo el día, silbando y montando pues follón, indicando que hay una protesta importante en el sistema educativo. Beatriz. Bueno, yo como estoy vinculada lógicamente al sindicato, Comisiones Obreras, hablaba ayer con Borja Llorente, es uno de los que está, ¿no?, a la cabeza de ello. Hoy es el primer día de huelga indefinida para todos los sindicatos. Hay que destacar la unidad sindical, que siempre están diciendo, no, es que ellos van cada uno por su lado. Pues no, ha habido una unidad sindical total. Bueno, costó unos días, sí, pero llegaron a ello. Sí, cierto, vale, claro, la realidad es la que es realidad, no vengo yo a contar nada. Pero bueno, se pusieron de acuerdo, con lo cual también es importante. Empiezan el primer día de huelga indefinida y además tienen una reunión hoy con la consejera a las 4. Pero a esto se suma, que me confirmaba también la compañera de servicios, que va a convocarse la huelga también en las escuelas de 0 a 3 años, con lo cual vamos a tener un panorama importante. A mí me da pena, como decía hoy en la entrevista que estaba también Jorge Espina, otro compañero, ¿no? Me da pena porque no tenemos una mala educación, ni un mal sistema educativo. Yo creo que es bueno, que incluye muchas variables, la diversidad, como hablábamos, la escuela de 0 a 3 años, las escuelas de educación especial, logopeda, muchas diversidad. Pero claro, cuando hacemos este planteamiento tenemos que saber gestionarlo. Y no podemos dar noticias, decir que guay, porque somos una comunidad en la que vamos a tener formación gratuita también de 0 a 3 años, y todas estas cosas, sin tener una buena planificación, organización, los recursos necesarios bien claros para llevarlo a cabo. Porque al final yo creo que esto es lo que pasa, que tenemos muy buenas intenciones, pero falla la organización y el apostar económicamente por ello. No sé si faltan los recursos que nos llegan, no lo sé cuál es el problema, pero algo que se propone se tiene que hacer bien, porque si no se produce el efecto contrario, que la gente que está al frente se rebota, se cansa. Yo vivo en un núcleo pequeño, tengo que decir que agradecemos tanto tener la educación rural en el que tenemos, colegios con unas ratios muy bajas, que se siguen manteniendo por lo importante que es para la comunidad educativa y para que el mantenimiento de esos pueblos. Y claro, es una pena que después de hacer esa labor tan importante, pues tengamos estos fallos tan como, no, gordos. No se puede tener un profesor que se pone de baja 15 días en principio a sustituir, porque hay alumnos y alumnados que tenemos que seguir avanzando y que cuando no hay alguien lo tiene que hacer un compañero. Pero es que llegan esos 15 días y si la persona que le toca renuncia, volvemos otra vez y así pueden pasar mucho tiempo sin que se cubra ese vacío. Luego no hay administrativos, los sueldos, como me comentaban, ellos comentan que son los más bajos de España, no ha habido mejoras importantes, la atención a la diversidad falla, tenemos todos estos dictámenes que los niños acuden con ellos y que implican unas obligaciones, pero luego no tenemos personal para atenderlos. Y eso recae
sí que quiero decirlo, en la voluntad y en la vocación de profesores y profesoras que tenemos en el sistema educativo, porque eso hay que reconocerlo. Si el trabajo sale, es gracias al esfuerzo y a la vocación personal que tienen ellos en sacarlo adelante. Chelo. Sí, todo lo que ha dicho Bea y algo más. Yo creo que es posible que Lidia Espina esté sufriendo ahora, esté pagando ahora por problemas que se venían enquistando y que no han sido solucionados, pero la gota que colmó el vaso fue un terrible desacierto, no por querer aumentar, por supuesto, esa hora, ¿no?, en junio y en septiembre, para garantizar que los nenos y las nenas tuvieran comedor, sino por la forma como se hizo, que fue informar primero a las AMPAs y luego firmar un decreto sin hablar con los afectados, con los profesores. Porque estos días hemos estado, ya sabéis, ¿no?, que las redes son, pues eso, un estercolero, y bajo el anonimato se dice cualquier cosa, y en las informaciones digitales que tenemos los periódicos, bueno, pues también. Y a los profesores se está tildando de vagos, de jetas, de aprovechados, y no. Es posible que todos hubiéramos soñado, ¿no? ¡Ah, joder, qué maravilla! Todo el verano de vacaciones, Navidad, los fines de semana libres. No, la educación es algo muy serio, muy serio. Como decía Bea, Asturias tiene un buen sistema público de educación, fantástico, desde cero hasta la universidad, pero tiene graves fallos. Y no podemos decir ahora, ¿no?, como cuando son nuestras manis, ¿no? Luego diréis que llamamos 2 o 3. No, ha salido la comunidad educativa en su conjunto a la calle, muy cansada, porque este curso ha sido muy duro, en toda la educación de diversidad que se está trabajando de una manera fantástica, ¿no?, en la integración, en que los chicos o chicas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pero pueden participar, ¿no?, de la información, de la formación reglada con sus compañeros, bueno, pues han visto en casi toda la región faltos de ese personal específico, y de repente pues llegaba el profe de mate o la profesora de química al aula y tenía pues a 20 alumnos, 2 de ellos con algún tipo de diversidad funcional, y no hay apoyo para ayudarles. Todo lo que han ido contando los profesores en estos días de manifestación que hemos visto, lo llevan contando todo el año, pero como no se les hizo caso, y la respuesta que vieron es que además ahora, en junio y en septiembre, te cambio no la jornada lectiva, que esa es la misma, sino te cambio el funcionamiento sin contar contigo, pues entonces han explotado y han estallado. A mí me llama mucho la atención el silencio de ayer, o sea, que después de una manifestación tan grande no hubiera una convocatoria de reunión inmediatamente. Me da igual que jugar al Oviedo o es que esas cosas me parecen de chiste. Y hoy nos llama a todos en el periódico con mucha atención que se haya anulado el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno a las 9:30 ha sido anulado, y la rueda de prensa posterior también. No se sabe todavía las causas, si es para no enfrentarse a una rueda de prensa donde se iba a preguntar seguramente por activa y por pasiva sobre lo que está pasando en educación, o es porque detrás de este silencio el gobierno está ahora mismo tomando alguna decisión que nos contarán. Porque, y acabo rápido, que sé que estoy aprovechando yo el turno y hablo demasiado, ayer en la calle estuvieron todos, estuvieron la oposición y el gobierno, y no solo EU estuvo en la calle, muchos socialistas, muchísimos socialistas estaban ahí en la calle y en las redes sociales apoyando a los profesores, con lo cual si todo el mundo te dice que algo estás haciendo mal, deberás solucionarlo. Almudena. Sí, muy, muy rápido, ¿no? Yo creo que hay una leyenda urbana que en este país, que lo apuntabas tú, que es que los profesores no trabajan. Sí. Y con todo, y claro, el profesorado tiene derecho a tener una jornada laboral como el resto de personas, y no olvidamos que los funcionarios y funcionarias tienen derecho desde hace ya años a una jornada de 37 horas y media. Y estamos avanzando en la reducción de jornada laboral, y es que es que hacen más, hacen bastantes horas más, ¿no? En funciones a veces también que no les corresponden, y que yo creo que deberíamos de empezar a mirar, pero lo mismo pasa
también con la sanidad, ¿no? Nos estamos perdiendo un montón de generación de puestos de trabajo en funciones y en profesiones que tienen que ponerse encima de la mesa, como donde desde la perspectiva de que haya profesionales que, por ejemplo, pues que refuercen los colegios y que ayuden y que colaboren a la igualdad de oportunidades de todas las familias, ¿no? En temas de quién cuida la atención de madrugadores y de desayunos, pues hay profesores allí. O quién vigila los patios, hay profesores allí. Es decir, ¿está íntimamente relacionadas esas actividades con la docencia? ¿O podría haber profesiones especializadas en hacer eso, ¿no? Y que los patios, por ejemplo, pudiéramos hacer actividades más allá del fútbol y de la ocupación. Esto ya, yo a lo mío, Roberto, ya sabes, ¿no? Pero es que, claro, ¿qué ocurre en los patios de los colegios? ¿Estamos haciendo un proyecto de verdad de patios y de coeducación de verdad en los colegios? ¿No? Porque no estamos invirtiendo en todas esas cuestiones alrededor de la docencia que podrían hacer profesionales y que podríamos trabajar para una mejora de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que llenó Oviedo ayer, ¿no? Con esa camiseta negra y bueno, pues como tertuliana de tu programa, Roberto, yo pues me gustaría pues demostrar mi apoyo, ¿no? A esa manifestación y el apoyo al reconocimiento social de la profesión de maestros y maestras que nos falta mucho. Flor. Y que es clave. Perdón. Y que es clave, No, sí. no. Que es clave. Flor. A mí yo destacaría que fue primero las concentraciones que se hicieron masivas, contundentes, y desde luego la manifestación de ayer fue una manifestación histórica porque se ha logrado reunir a distintos estamentos de profesores, maestros, que es muy difícil, y sobre todo que la mayoría de los sindicatos, que costó, es verdad que costó, sobre todo con alguno más que con otro, se hayan puesto de acuerdo. Yo quiero destacar que muchas veces se dice, perdón, que es que el gobierno asturiano pasa de ello. No, porque al día siguiente de la concentración, yo recuerdo que Barbón, no Lidia, diciendo que se suspendía la jornada reducida en el mes hay que reconocerlo, de junio y septiembre, que hay más, la educación es la base de la sociedad, y educar significa invertir en luchar contra las desigualdades, necesitamos una enseñanza de calidad, y para eso ¿qué se necesita? Se necesita más dinero. Eso es el problema. No puede ser que los docentes de aquí de Asturias ganen 300 euros menos, por ejemplo, que la comunidad autónoma de Cantabria, que es un poco similar a la nuestra. No puede ser, porque cuando una profesión está bien pagada, da una gran satisfacción al realizar tu trabajo y se sienten valorados realmente por la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer menos burocratización, porque yo me acuerdo cuando andaba por los colegios y institutos, tienes que dedicar muchísimo tiempo a rellenar papeles. Eso redunda y perjudica en tu día a día, porque los profesores y profesoras, maestros y maestras, acaban hastiados de hacer algo que no tiene que ver. Para eso deberían de contratarse a otro tipo de personal. La diversidad. Tú puedes tener una clase de 24 o 28 alumnos, con que solamente tengas 2 niños que tengan problemas especiales, eso te crea, te ataca la normalidad que vas a tener en el aula. Se necesita educadoras o educadores especiales que puedan atender a ese tipo de personas para que puedan avanzar. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy de acuerdo. A mí hay una cosa que también me llamó la atención. Sí, ha sido masiva, han participado. Bueno, yo cuando vi a Vox, sobre todo, que empezó a meter, porque esto es la lingua, porque esta corporación, como Barbón, solamente está a favor de la lingua, a favor del feminismo, me pareció un desatino. Eso se suben al carro que sea. Pero después, personas del gobierno no estaban. Quiero dejar claro, estaban socios del gobierno, que a mí me parece una deslealtad, porque tú puedes decir que estás de acuerdo o no estás de acuerdo, muy bien, pero por favor, porque si tan mal y no estás de acuerdo con eso, salte, plantéatelo y dejas de apoyar el gobierno. A mí me parece que es una doble cara actuar así. Bien, ¿queréis
Bueno, yo añadir sí, ya sí con me cierta gustaría brevedad, solamente que estamos ya una cosa, casi al límite. agradecer a los maestros, maestras. No, yo tengo, sabéis que tengo 3 hijos que fueron el trabajo que han hecho siempre. Decir que yo en los últimos años he visto que trabajan los fines de semana, porque cuando estaba en casa, mis hijos que estaban haciendo deberes o cosas, no, me mandó el profesor, digo yo, pero si estamos a sábado, ¿cómo que te mandó? Sí, apuntes, revisión de trabajos, es decir, que yo constato que trabajan fines de semana porque les han llegado comunicaciones inmediatas por las tardes, los sábados y domingos. Vamos, pongamos en valor que realmente para mí es el motor, el corazón, ¿no?, de una sociedad sana y que necesitamos. Última intervención ya, que estamos a punto de llegar al final, sobre la sidra, Almudena. El día de la sidra. Para terminar. Yo que soy de Nava. ¿Eres de Nava? Sí, yo soy de Nava. Y tengo que reconocer que la sidra no me gusta, pero lo siento, me sienta mal, no me gusta, me sabe mal, yo soy más cervecera, pero sí que me gusta, pero sí que participo de la cultura sidrera, porque es imposible no participar, ¿no? La sidra no me gusta, pero yo voy a unas pizzas, me tomo cerveza, pero la cultura sidrera la vivo igual, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Que vamos a echar de Asturias. Bueno, sí. no es un pecado, no tal. Me parece bien que porque la cultura es más, o sea, es que estamos celebrando, celebrando todo lo que hay alrededor, y yo soy la diversa en este sentido, y es guapo, ¿no? Que tengamos ese día y que sea patrimonio de la humanidad. Mañana, sí, Flor. A mí me parece importante porque es un homenaje a una tradición milenaria que aún sigue viva. La sidra es una seña de identidad de nuestra región, y yo quiero hacer una lanza en favor de las mujeres, que en el mundo de la sidra está muy invisibilizado, y son las que se dedican a apañar las manzanas cuando estás en la pomarada, participan en pisar la sidra, y sobre todo hay cada día más escanciadoras que lo hacen maravillosamente bien. Beatriz. Yo, que no soy de origen asturiano, a mí me gusta la sidra, pero sobre todo lo que más me gusta y lo que descubrí fue lo de las pizzas, lo de la prueba, todas estas cosas, ¿no? Y lo que al final me identifico, porque la gente que viene de fuera de Asturias también es lo que busca, ¿no? Lo que se identifica con la cultura asturiana. Yo tengo que decir que igual que si no se practica la cultura de la sidra y si la olvidamos, pues termina desapareciendo. Yo propongo que se aplique la misma norma a la lengua, porque si no practicamos la lengua, si no se hace oficial y no se practica y se lleva a la normalidad, terminará desapareciendo, y eso es algo que igual que vale para una cosa debería de valer para otra. Diana. Bueno, pues que la sidra es algo más que un zumo de manzana, no tiene muchas cosas más, claro. y hay que disfrutarlas. Lo que sí, yo no sé si habéis visto la canción esa de esa diva, sí. ¿no? Pues yo tampoco. Bueno, pues a mí estaba en Madrid esta semana y me la pusieron, ¿no? Diciendo, mira lo que habéis hecho en Asturias, ¿no? Y bueno, pues una forma divertida de dar Diana, a conocer. yo quería destacar en lo de la sidra el escanciado, que es único en el mundo y tiene un siglo de existencia. Y Chelo, tuya. Sí, pues por ahí va yo. Yo creo que tiene que estar en el siguiente decreto de Barbón, tiene que ser prohibir los pitorros verdes sentados, que eso me parece mucho peor que a Almudena no le gustan las sidras. Hombre, tiene más impacto eso, tiene más impacto. No, por favor, pero Isidrín es divertido, Isidrín es divertido. Isidrín sí, porque además bueno, te las cancia bien, pero el pitorro, es que, vamos, yo he dejado de ir a sidrerías porque ponen ese pitorro que me da un asco que me muero, vamos. Sí, de acuerdo, de Chelo. Muy bien, bueno, pues llegamos al final. Chelo, tuya, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Diana García, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Beatriz Ejido, muchas gracias. Un placer, como siempre. Flor Tejo, muchas gracias. A ti siempre. Y Almudena Cueto, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a conocer los detalles de una nueva edición de Les Jornades Solidàries con Guatemala, que organiza el Concello de Solidaridad y Justicia y que se va a desarrollar desde hoy, lunes 2 de junio, al día 6, viernes, si no me equivoco, viernes de esta semana, con distintas actividades. Para hablar de estas Jornades Solidàries con Guatemala, hemos invitado a Roberto Álvarez Abella, que es uno de los integrantes del Concello de Solidaridad y Justicia, y viene acompañado por Luis Alonso y Consuelo
Barbado, que son voluntarios de este colectivo. Les saludamos ya. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias. A ti. Y Luis Alonso, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Y Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues luego vamos entre los tres a conocer cómo es el trabajo, qué visión tenéis vosotros también, Luis y Consuelo. Pero Roberto, preséntanos esta edición de las jornadas. Arrancan esta tarde, ¿no? Sí, empiezan esta tarde a las 4. Estaremos de lunes a viernes y de 4 a 8 de la tarde todos los días en las escuelas doradas de Sama. Antes lo hacíamos en un patio interior que había en las escuelas, pero bueno, estaba ocupado, y entonces ahora este año lo vamos a hacer en el segundo piso, en un aula que hay allí. Y bueno, ahí tendremos una exposición de fotografías de los proyectos y una exposición de venta de artesanía de Guatemala. Y el miércoles, pues bueno, por eso están aquí Luis y Consuelo. El miércoles habrá una charla en el salón de actos a las 6:30 de la tarde. Y bueno, allí Luis y Consuelo nos explicarán un poco qué vieron en el viaje que tuvimos este año a Guatemala. Vale. Durante todos los días, de lunes a viernes, de hoy lunes al próximo viernes, en el segundo piso de las Escuelas Dorado, con esas actividades, y el miércoles luego nos metemos en ello, con esa charla. Pero explícanos, Roberto, qué es lo que hace el Concello de Solidaridad y Justicia. Bueno, pues aparte del trabajo como estas jornadas que hacemos en Asturias de sensibilización y que hacemos en otros lugares también de Asturias, pues en Guatemala pues hacemos normalmente proyectos de cooperación internacional, y desde hace 4 o 5 años estamos centrados en el departamento del Quiché de Guatemala, con proyectos agropecuarios fundamentalmente. Pues ayudamos en la creación de una cooperativa en el municipio de Chicamán, una cooperativa agropecuaria integral, y bueno, ahí seguimos haciendo proyectos en distintas comunidades de dicho municipio. Lleváis ya un montón de años. Bueno, como ONG llevamos 21 años. 21 años, porque 21 años. Previo a la, digamos, constitución del Concello, ya teníais relación, ¿no?, con Guatemala. Sí, bueno, ya se puede decir desde hace 40 años casi, ¿no? Fue algo casual. En su día la diócesis de Oviedo tenía una misión en Guatemala, y aquellos 3 sacerdotes que había en Guatemala tuvieron que salir de allá por problemas políticos y demás, e incluso habían sido bombardeada la parroquia y demás, y se tuvieron que venir para España, y uno de ellos recaló en Langreo, y bueno, por aquella época un grupo de jóvenes, ya hoy en día ya no tanto, un grupo de jóvenes pues bueno, empezamos a colaborar con Guatemala por mediación de él. Cuando llegó un sacerdote nuevo que ahora resulta ser el alcalde de Langreo, pues bueno, él estaba haciendo un máster de cooperación por aquel entonces, y insistió en que teníamos que hacer una ONG, una organización. Y bueno, esto hace pues eso, el 2004, en diciembre de 2004, fue el acta fundacional, o sea, vamos para 21 años. Bien, focalizáis desde hace años, focalizáis en ese municipio Chicamán que mencionabas, es decir, que no es más directa la ayuda, es más eficaz el trabajo, ¿no?, que no la dispersión para una ONG como la vuestra. Sí, hombre, somos una organización pequeña. La cuestión, bueno, nosotros cuando vamos a Guatemala solemos visitar los lugares por los que estos sacerdotes habían estado, y eso es motivo porque ellos tenían la colaboración de allí de una organización religiosa de monjas, las Hermanas de la Sagrada Familia, que son las que nos dan siempre acogida y bienvenida. Y entonces visitábamos todos los departamentos. El departamento de Quichet, yo los años que estuve allá siempre lo fuimos a ver,
pero hasta hace 5 años nunca habíamos hecho proyectos allí, los habíamos hecho en otros departamentos, en San Marcos, en Huehuetenango. Bueno, hacíamos lo que podíamos porque éramos somos una organización bastante pequeña. ¿Por qué nos centramos ahora en el quiché? Efectivamente, por no dispersar la ayuda y porque, bueno, pues por financiación también, ¿no? Porque si no sería bastante más complicado. Entonces, bueno, fue también casual, dimos con un agente que estaba en plena formación de la cooperativa. Allí Cáritas Suiza había financiado a un grupo de gente, una cooperativa, y porque ya se marchaban de Guatemala, y nosotros tomamos el relevo de ellos y empezamos a colaborar con esa cooperativa. Bien. Bueno, ¿cuál es vuestra relación, Luis y Consuelo, con el Concello de Solidaridad y Justicia? ¿Viene ya de hace tiempo, Consuelo? Bueno, sí, hace muchísimos años que sabemos de la ONG, que tenemos relación con ellos, que participamos en les jornades que organicen. Lo que pasa que, bueno, siempre teníamos mucha ganas de ir a Guatemala, pero éramos los dos profes. Entonces, en la época en la que ellos viajaban, pues era imposible. En febrero trabajábamos. Y siempre dijimos, cuando nos jubilemos, vamos a Guatemala. Entonces Luis jubilóse el año pasado, yo jubiléme este septiembre y ya enganchamos este febrero. Eso fue el motivo por el que fuimos este año. Luis, sí, es así, ¿no? Sí. Claro, desde hace tiempo, pero bueno, digamos desde Asturias hasta esta nueva situación de júbilo, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues sí, efectivamente, sí. Claro. Qué bien, ¿no? Y bueno, llegasteis a Guatemala, creo que lo vais a contar el miércoles, ¿no? En otra visión de Guatemala. ¿Qué habéis visto? Yo lo resumo con que fue una bofetada de realidad. Vimos lo que realmente se está haciendo, se está pasando, se está sufriendo en Guatemala en este caso. Fuimos allí y nos encontramos con una gente excepcional. Están haciendo una cantidad de cosas increíbles y íbamos con la idea de poder participar y es al revés. Ellos nos han enseñado todo. A través del Concello hemos visto que el dinero que se recauda se vierte totalmente allí. Son ellos los que gestionan sus propios proyectos y lo único que hacemos nosotros, lo que hace Roberto, lo que hace Irene, es recaudar dinero para dárselo a ellos, tal cual. Es una labor increíble. Y lo que hemos visto ha sido un pueblo que se está moviendo, que está en marcha. Consuelo, ¿cómo es tu visión? ¿A qué reflexiones te llevó a ti este viaje? Bueno, yo lo mismo que Luis. A ver, es un país completamente diferente, es otro mundo. No podemos comparar con lo que conocemos aquí. Tienen una visión de la realidad que no se asemeja en nada, sobre todo los indígenas. Bueno, tened en cuenta que es un país donde se hablan más de 20 lenguas mayas, que son todas oficiales, que las mujeres, casi ninguna de las mujeres mayores habla español, porque no estuvieron escolarizadas. Entonces, sí, las niñas ahora sí que están empezando a hablar castellano, pero no hablan maya. Vas a una aldea, hablan quiché, vas a otra, hablan poconchí. Bueno, no aprendí ni los nombres, porque son terribles. Pero a la vez es una gente es un país que está en movimiento, que se ve que está creciendo, que es de lo que se trata. Es decir, que venís con una mochila más cargada de la que llevasteis, Luis. Por supuesto. Y con la idea, las ganas de poder volver, pero ya no a ver cómo se está desarrollando allí la labor, sino intentar trabajar con ellos en todo lo que podamos. Oye, quiero aclarar que no fue tampoco casualidad ni nada, sino que fue un poco hasta intencionado, ¿no? Luis, hay que aclarar que Luis es ingeniero agrónomo, que nos venía muy bien para el tema de la cooperativa, y Consuelo es profesora de educación especial, que bueno, eso enlaza con un proyecto que tenemos ahí medio en el aire, que vamos a ver si se cuaja o no,
pero bueno, que fue totalmente intencionado, ¿no? Una cooperativa, el año pasado estuvieron aquí con nosotros, ¿no? Varios miembros de esa cooperativa, ¿no? Sí. Impresionante el trabajo que hacen, ¿no? Sí, un trabajo encomiable. En las comunidades probablemente de las más pobres de Guatemala, es una zona que tiene unos veranos, una temporada seca muy, muy dura. Todo lo que están haciendo por mejorar las condiciones de vida, de manejo de los cultivos, es encomiable, es encomiable. Una labor muy, muy fuerte, muy dura. Bueno, y con nuevos proyectos, por lo que nos dice Roberto, pensando en nuevos proyectos. Bueno, sí, nos llevaron a ver un centro de educación especial, porque claro, a mí me interesaba mucho ver la situación de la educación allí en Guatemala. Entonces nos llevaron a una escuela de educación especial en Chicamán. Es una nave, bueno, por llamar de alguna manera una nave, que está pintadina de verde y se acabó. O sea, no tienen ni luz. Tienen escolarizados como a 8 chavales entre 8 y 30 y pico años. Pero como son las familias las que se encargan de llevar a los críos al colegio, y supone mucho dinero, mucho tiempo y tal, bueno, pues resulta que los organizaron para ir solamente 2 días a la semana a clase. Que claro, eso en un centro de educación especial no sirve para nada. El profesorado no tiene formación en educación especial, nada, cero. No tienen asignación presupuestaria. Bueno, las condiciones son terribles. Sospechamos, lógicamente, que hay una población de gente con discapacidad enorme, porque no están censados. Entonces se sigue escondiendo la discapacidad. Cuando vas por los pueblos ves así algún crío por ahí suelto, pero tiene que haber mucho más, por las condiciones económicas en las que viven, por la consanguinidad, por falta de sanidad pública, bueno, por un montón de cosas. ¿Ya tenéis claro cómo va a ser ese proyecto? ¿O hasta el momento, Roberto, cómo lo tenéis? No está claro, está claro, porque lo primero teníamos que tener un centro, porque Consuelo llámalo centro, pero no hay en centro. Lleva una nave en forma de U, que una pata de la U está cayendo por un terremoto que resquebrajó toda, la otra parte la arreglaron un poco, está más o menos decente, pero ni hay material didáctico, ni hay material pedagógico, no hay ni luz, o sea que bueno. Y está pues eso, ahí en un ente, en una nube que quieren que haya, pero no quieren, porque a raíz de que estuvimos allá y nos dijeron lo de la luz, hicimos unas gestiones allí con unos amigos en el ministerio para ver si ponían por lo menos la luz, por lo menos que pusieran la luz. Pues a día de hoy, bueno, estoy hablando de febrero, a día de hoy, bueno, el ministerio no dice que no es igual que aquí, que no es a cargo del ministerio quien tiene que poner la luz, que es el ayuntamiento. Ya se hicieron la solicitud y las gestiones en el ayuntamiento y la luz sigue sin poner, a junio ya. De eso. O sea que lo primero que habrá que ver es cómo, si realmente hay interés por parte del ministerio a hacer algo allí, ¿no? Y hombre, nosotros lo que estaríamos dispuestos era a ayudar era en el tema de, en primer lugar, en lo que decía Consuelo, en hacer un censo de disminuidos. A ver cuántos hay, porque se supone que solo se ve, bueno, pues como el iceberg, ¿no? 1/10 parte de lo que hay. Se supone que a nosotros nos hablaron de que posiblemente hubiera más de 100 y están escolarizados 8, o sea que imaginaros lo que hay ahí. Después habría que ver la manera de cómo llevarlos al centro, buscar la manera de que los llevaran al centro, porque es que ahora los tienen que llevar la propia familia. Alguna familia tiene que andar 2 horas, tiene que viajar en un tuk-tuk, que es un carromato de aquellos que había por aquí hace muchos años, durante 2 horas para llevarlos al centro. Lógicamente, esa madre, porque son siempre las mujeres las que cargan con ese mochuelo, pues se quedan allí.
no van a volver a su casa para volver a la tarde a buscarlos otras 2 horas de viaje, ¿no? Aparte del dinero que se gastan. Entonces es un auténtico desastre. Había que buscar la manera de que hubiera algún medio, ya no digo las comunidades que están a 3 y 4 horas por una pista de barro, sino por lo menos las comunidades que están en torno al centro municipal, y ver de potenciar, formar. A ver, en lo que Consuelo podría hacer allí una magnífica labor, más que en atender al centro, era atender maestros que quisieran formarse en educación especial. Ahí sí que nosotros podríamos volcarnos ahí y hacer algo en ese sentido, ¿entiendes? Sí, la idea era esa. Yo ya lo hablé allí con gente, que yo estoy dispuesta, ya que voy, pues lo poco que pueda yo saber lo puedo transmitir. Yo estuve 15 años en un centro de educación especial, estuve 8 años en la dirección, entonces algo entiendo, sabes, ¿no? Algo sabes, entiendo, sí, sí. No mucho, pero algo entiendo. Sí. Entonces, pensando en que esa gente no tiene absolutamente ninguna formación de educación especial, claro, yo hablaba con la profesora que estaba allí, bueno, era surrealista, o sea, no sabía lo que tenía delante. Tenía Downs, tenía críos sin habla que evidentemente tenían mucha agresividad. Bueno, claro, pero no saben por dónde atajar nada. Tenían 4 fichinas allí, que ya me dirás a mí, que bueno, entonces yo creo que sí podríamos hacer algo. Pero claro, es lo que dice Roberto, hay que contar con una base en la que poder intervenir. No podemos llegar allí y decir, venga, voy a dar un curso. Claro, quizás ese sea un buen cimiento, ¿no? El de empezar con la formación de los la idea era de las esa. maestras y los maestros, ¿no? Sí, pero para eso tendría que implicarse el ministerio, claro. Y no vimos predisposición tampoco. Vale. No vimos, por lo menos en la delegación del departamento, en la delegación municipal de educación, no vimos esa predisposición, pero bueno, no desesperamos y continuamos en ello. Pero ¿cuándo os echasteis para atrás, vosotros? Roberto, Bueno. En estos 21 años de manera, digamos, a través del Concello, pero antes, Sí. quiero decir que nunca se os echó para atrás y yo por todas las veces que hablo con vosotros veo que os planteáis un proyecto y el proyecto se acaba. Sí, no, bueno, eso... ¿Trabajáis en ello seriamente? Si nos implicamos tenemos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, por eso estamos pensando, Bueno, por eso estamos trabajando en ello. Algo bulle ahí. Dicen, estamos trabajando. Así que saldrá seguramente porque, y para quien nos escuche, en esta exposición fotográfica se puede ver un desarrollo de los proyectos. En eso consiste, ¿no? La claro, exposición, ¿no? Claro. La exposición, bueno, hay unos paneles informativos de todo lo que se está haciendo, que, bueno, básicamente está focalizado todo en tema en apoyo a las mujeres. A la situación de la mujer en aquellas comunidades es calamitosa, y sobre todo al tema de mujeres y niñas indígenas, que bueno allí difícilmente sería trabajar con gente ladina, como dicen ellos, con gente no indígena, porque la población es eminentemente indígena. El departamento del Quiché es uno de los pueblos, de los departamentos donde más indígenas hay en Guatemala, pero es que en Chicamán y Uspantán, esa zona de la zona reina, pues igual la población indígena llega tranquilamente al 90%, cuando en el país son el 52%. Y ya te digo, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es con mujeres. Claro. En tu caso, Luis, ingeniero agrónomo, ¿cómo viste los trabajos que hacen ahí en la cooperativa? Bueno, partiendo del hecho de que allí la base de la agricultura era prácticamente de autosuficiencia, y los pocos excedentes que tienen de fruta o de verdura se bajan a vender cuando se puede al mercado, pues lo que están haciendo allí es una labor enorme en cuanto a posibilitar que haya una diversificación más grande de producción y sacar excedentes. Esos excedentes son los que les va a servir para hacer unos ingresos extras en la familia. Básicamente, como dice muy bien Roberto, son las mujeres las que se van a ocupar de la producción agrícola.
están interviniendo en captación de agua, están haciendo depósitos de agua, están mejorando las condiciones de cultivo, desde la cooperativa todo, haciendo mejoras en lo que es la selección de cultivos, hacer rotaciones, alternativas diferentes. Están haciendo estructuras para hacer protección de cultivos, ellos lo llaman casas malla. Lo que están consiguiendo con eso es incrementar las producciones de tal manera que su vida está saliendo pues adelante. Todo ello, junto con la mejora de las infraestructuras comerciales que también plantea la cooperativa con la transformación de los productos, están haciendo allí recepción de la mercancía de los productores, hacen sobre todo con semilla seca, están haciendo molturaciones, están haciendo una especie de, ellos lo llaman Roberto, fortificados, que es una especie de mezcla de varios productos, en el que sobre todo la parte de la de la alimentación infantil va a verse muy mejorada, porque lo que pretenden es eso, es mejorar esas condiciones de alimentación infantil, juvenil, con los fortificados. Y hacen también mezclas para atoles. Los atoles son una especie de batidos que utilizan sobre todo para los críos en las escuelas. Tienen a mediodía una comida y les dan esos batidos pues eso, para mejorar esas condiciones de alimentación. Una alimentación que es muy necesaria porque tienen un índice de baja desnutrición, efectivamente, de los críos muy alta. Incluso el año pasado nos dijeron que había habido 2 casos de muerte por malnutrición infantil. Claro. Bueno, tenéis claro que vais a volver. Sí, claro. El próximo febrero, ¿no? Sí, ya estamos pensando. Ya estáis pensando en volver, tenéis prácticamente el billete ya. Bueno, todavía no, pero casi. Paso. Sí, volvemos. Claro. Bueno, pues el miércoles estaréis a las 6:30 de la tarde en las Escuelas Dorado de Langreo, contando vuestra experiencia, contando vuestra visión de lo que habéis visto en Guatemala. Sí, vamos a poner mucha foto para que se vea lo que nosotros vimos. Entonces vamos a contar un poco, pues eso, lo que vimos, cómo lo vimos y contar en el ratín que podamos todo lo más posible, sí. Seguro que sí. Bueno, Roberto, y pensando ya, entiendo, en el próximo viaje de la delegación, ¿no? Pues sí, iremos un año más a Guatemala, ya veremos qué fecha, pero bueno, en torno al mes de febrero. Ya estaremos unos 20 o 20 y tantos días. Vale, ya casi para terminar, arranca hoy este Xornades Solidarias con Guatemala hasta el viernes 6, con exposiciones de fotografía, exposición y venta de artesanía de guatemalteca, exposición de fotográfica de los proyectos del Concello, porque entiendo que también es una forma de dar cuenta de lo que hacéis, ¿no? Y que se vea. Claro, lo normal es que se vea, y no solo que se vea lo que nosotros hacemos, sino también que se vea lo que supone a los financiadores, que no son otros más que la ciudadanía, ¿no? A través de la Agencia de Cooperación Asturiana o a través del Ayuntamiento de Langreo o el Ayuntamiento de Oviedo, que ahora también empezó a financiarnos parte de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, allí está para que lo vea, para que la gente sepa que sus impuestos también valen para hacer cosas por otros pueblos, ¿no? Bueno, pues llegamos al final. Roberto Álvarez Abella, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a vosotros por tenernos siempre en cuenta. Muchas gracias. Consuelo Barbado, muchas gracias. Gracias a ti. Y Luis Alonso, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, podéis volver cuando queráis y así nos vais contando cómo se van desarrollando esos proyectos. Sin problema. Muchas gracias, suerte. Gracias.
Y en este último tramo de Asturias al Día, en esta jornada, en este lunes 2 de junio, como les comentamos ya al inicio del programa, hace casi un par de horas, vamos a charlar con el promotor y gestor cultural, promotor musical, José Luis Quirós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quirós? Hola, muy buenos días. Buenos días. Déjame simplemente 2 segundos para señalar que ha dimitido la consejera de Educación del Principado de Asturias, Lidia Espina, tras la manifestación de ayer. Esta tarde la consejera dimitida ya no participará en la reunión con los sindicatos que, como saben, arrancan también hoy en una huelga indefinida. Así que quédense y estén atentos a los boletines informativos y a los servicios informativos de RTPA, porque les contarán todos los detalles a lo largo de la mañana con esta dimisión de Lidia Espina. Y José Luis Quirós. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, dentro Perfecto, de lo que cabe. con algunos asuntos que me parecen bastante interesantes para comentar, que tienen que ver con este presente que vivimos, muy tecnológico, sí, con mucha inteligencia artificial. No hay espacio en el que la inteligencia artificial ya no esté presente. También, digamos, en lo que es tu trabajo como promotor, como gestor cultural, pues también haces ahí una serie de reflexiones sobre este momento que vivimos, ¿no? Tienes un trabajo que no está editado. No está editado. Que es El futuro inmediato, una mirada cultural a los cambios profundos de nuestra era. Que sé que estás en él, ¿no? Sí, bueno, básicamente es una manera de ordenar ideas, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que una de las situaciones en las que nos encontramos es que necesitamos repensar un poco todos los estamentos de la vida, ¿no? Socioculturales, económicos, políticos. Yo creo que esta revolución tecnológica va a afectar a todo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el trabajo que te refieres es una reflexión íntima, porque pero amplia. Sí, sí, es que da para mucho, la verdad. Sí. Porque yo considero que en este caso esta revolución va a transformar completamente el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y va a estar desde la parte política hasta la parte económica, hasta la parte cultural, la parte social, la parte de las relaciones entre las personas. Entonces, el hacer esa reflexión muchas veces, cuando lo hacemos vis a vis o con personas, siempre nos aferramos pues a nuestras creencias, a nuestra manera de entender, a lo que nos gustaría y lo que no nos gustaría. Y independientemente de que a mí me puedan gustar más o menos las cosas están viniendo como están viniendo y tenemos que verlas. Luego, y una vez que las veamos, tomar decisiones sobre aquello que podemos cambiar o orientar en función de, básicamente, del ser humano, ¿no? Que entiendo que es para lo que vivimos, para hacernos la vida lo más felices posibles unos a otros, aunque no siempre parezca que tengamos ese objetivo. Y bueno, por ahí va un poco esa reflexión, ¿no? Una reflexión que te he enviado a ti y a algunos amigos, básicamente tratando de encontrar como un feedback, ¿no? O pues esto que estás diciendo no tiene sentido, o sí tiene sentido, o yo lo veo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Claro. Va un poco por ahí. Bueno, el mero hecho de hacer ese trabajo de ordenar ideas ya es un paso, evidentemente, sí, para ti, pero en el que lógicamente entran también muchas cosas, entre ellas esto que dices de que la inteligencia artificial ya no es una herramienta, sino un actor. Enlazo con lo que acabas de contar. Quiero decir que el análisis de las cosas que tenemos en este mundo, en este día a día, en este lunes 2 de junio, las tenemos que ver con la mirada de hoy, ¿no? Claro, efectivamente, es que cuando me refiero a que la inteligencia artificial es un actor, no es que yo piense que sea un actor o que deba de ser un actor, sino que es algo que vamos a tener integrado en nuestro día a día, porque todos, con lo que nos vayamos a relacionar, va a haber un análisis computacional de un nivel estratosférico, porque realmente la inteligencia artificial no deja de ser pura estadística, y lo que nos va a dar es un resultado de un análisis de datos que nosotros como seres humanos no podemos tener. Por lo tanto, lo vamos a tener permanentemente a nuestra disposición para todas las cosas que vayamos a hacer en nuestra vida. Lo importante es qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a vivir o convivir con esa situación, porque no lo vas a poder parar, porque si lo paras en un territorio hay otros territorios que lo van a desarrollar, por lo tanto competitivamente pues va a ser muy complicado el competir, ¿verdad? Claro.
parte de ese trabajo del que hablamos, Quirós, responde a una conversación que mantienes con la inteligencia artificial. Sí, porque mantener una conversación con la inteligencia artificial tiene algo que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Y es que solo analiza datos. No sentimientos. No, bueno, independientemente que pueda tener un sesgo. Sí. Vamos, no, me refería porque, y perdona que te corte, yo también converso de vez en cuando y ya en más de una ocasión me dijo, soy una máquina. Claro. Soy una máquina. Por las preguntas que haces, ¿no? Por la conversación, en definitiva. Me pasó 2 veces hablando de música, por cierto. Sí, ¿no? Bueno, buscando información sobre cuestiones musicales. Claro. Bueno, pues de alguna manera lo que tratas es de contrastar determinados datos o determinadas teorías que cada individuo podamos tener, ¿no? Y lo que tratas es de decírselas igual que se las contarías a mi madre o a un amigo o quien sea, ¿no? Alguien cercano, un socio o quien sea. Y contrastas esa opinión y simplemente te suelta no lo que piensas, sino los datos que tiene. Y en función de esos datos, pues tú llegas a determinadas conclusiones, independientemente que la propia IA pueda tener sus propias conclusiones en las cuales puedes estar de acuerdo o no. Ahí, obviamente, insisto que hay una frase que a mí me gusta bastante, que es dato mata relato, en el sentido de que los datos son datos. Luego podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un dato y ante él nos tenemos que postrar. Luego tendremos que ver y analizar esos datos, de qué manera pues los podemos usar, lo que comentaba al principio, ¿no? Para que realmente nuestra vida sea más agradable. Bien, avanzamos un poco más porque me enviabas también además una información, como sueles hacer cada vez que te invitamos a venir a Asturias al Día, en la que está presente la inteligencia artificial y también otra palabra, que es la creatividad, y que entra de lleno, digamos, en lo que es tu trabajo más conocido como promotor musical, ¿no? El artículo se titula ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar la creatividad? Y en este caso habla de cómo se está aplicando por DJs, por artistas, en conciertos o en otro tipo de actividades. En este caso, y no quisiera contarlo mal, en uno de los casos que aparece en el artículo, quienes están viendo esa actuación están viendo además en pantalla cómo se hace la búsqueda, a ver, cómo se trabaja en definitiva con todo esto, ¿no? Incluso cómo se mete el código. ¿Y cómo se mete el código? O sea, realmente el artista lo que hace es meter código y la máquina lo que suelta es la música. Entonces, el arte, yo antes lo estaba mirando, la RAE habla que es una actividad humana, por lo tanto igual tenemos que empezar a redefinir determinados conceptos, o no, pero por lo menos saber que hay una máquina que tiene una capacidad para hacer determinadas cosas que hasta ahora no teníamos una máquina que lo hiciese. A partir de ahí, seguramente va a haber teorías de todo tipo o opiniones de todo tipo desde el punto de vista de que haya personas que nunca entiendan que el arte lo puede hacer una máquina. Pero cada vez que ves determinadas noticias y ves determinadas cosas, te lo replanteas. Yo, de alguna manera, tanto tú como yo vivimos, o nuestra generación vivimos el paso de la música orgánica a través de instrumentos a la música electrónica. En ese cambio, que todo el mundo hablaba de las máquinas y que las máquinas eran las que hacían músicas. Y sigue habiendo críticos. Efectivamente, se denostaba completamente la música electrónica, ¿no? La música electrónica... salvo que escuchases a Kraftwerk. Casi eran intocables, ¿no? Bueno, y que a mí me parece muy bien, ¿eh? Sí, por supuesto. A partir de ahí, claro... No, porque eso lo hace toda la máquina, ellos no hacen nada, etcétera, ¿no? Luego creo que ha quedado más que demostrado que no ha sido así, que ha habido un montón de artistas fantásticos, incluso la música que antes podíamos llamar orgánica o tocada con instrumentos, recogieron parte de la música electrónica para utilizarla y crear una nueva manera, una fusión en la cual se expresaban pues ideas, emociones de una manera diferente, ¿no? Pues puede que estemos ante una situación similar, sinceramente no lo sabemos, pero lo que es obvio es que está sucediendo, y está sucediendo no solo en la música, sino absolutamente en todo, ¿no? Donde esa herramienta ya está, ya nos acompaña, por lo tanto tendremos que usarla. Claro. Bueno, tú que estás más al tanto de lo que pasa en el sector musical, pero quizás algunos movimientos relacionados con la música techno, por generalizar, llevan mucho tiempo aprovechando la tecnología.
prácticamente todas las últimas novedades tecnológicas empiezas bien en instalaciones o bien en actuaciones en directo. Es un sector que está muy al tanto de lo que pasa con la tecnología, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo han utilizado, lo van a seguir utilizando y utilizan todas las fuentes posibles en las cuales puedan crear una obra de arte, ¿no? Una obra de arte no deja de ser, al menos a mi criterio, algo que te pueda emocionar, ¿no? Independientemente de cuál sea la fuente. Yo tengo algún amigo que pinchaba y solo pinchaba vinilo, y alguno que todavía sigue pinchando vinilo y utiliza ese formato. Otros dieron el paso o mezclan los dos. O sea, al final ahí hay un debate bastante... Y la cuestión es, tú cierras los ojos y ¿qué sientes? ¿No? O sea, porque al final es una invitación, ¿no? Una comunicación. Dentro de esa comunicación hay un sentido. Pues no lo sé, a partir de ahí cada individuo, o si algo te hace sentir, te niegas a sentirlo porque está hecho de una u otra manera. Pues no lo sé. Pero como somos personas nostálgicas, cuando se pinchaba solo con vinilos... Sí. Bueno, ya sabes que no entremos en qué era mejor. Claro, el problema que tenemos yo creo que es que siempre... yo creo que eso forma parte un poco de la necesidad de control que tenemos los seres humanos y los individuos, ¿no? De decir que necesito controlar lo que me pasa y controlo lo conocido, lo desconocido me da miedo, ¿no? Me enfrento ante nuevos mapas, ante nuevos territorios que no sé cómo voy a reaccionar y no sé qué va a suceder. Tendríamos que dedicar un día una de estas conversaciones al vinilo, porque en el fondo todos, o una amplísima mayoría de gente, tiene en su dispositivo móvil, en su teléfono móvil, alguna plataforma de streaming donde escucha música y bueno, pues sigue habiendo gente que sigue yendo a las tiendas de vinilo a comprar, ¿no? Y a buscar y a... Es una cuestión también de la propia experiencia, ¿no? De cómo tú te acercas a la hora de escuchar un trabajo, ¿no? Y ese trabajo puede ser, como tú bien dices, apretando un botón en un teléfono móvil que tienes una app descargada que te suelta y tal, o simplemente todo el proceso, que es esa liturgia que hay, un disco en un plato, el limpiarlo, el cuidarlo. Hay una manera diferente a la hora de cómo te relacionas con esa obra de arte. Y eso yo creo que es la diferencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas escuchar un disco de Pink Floyd en streaming o lo puedes escuchar en vinilo, y luego está el cómo lo saborees, ¿no? Pues seguramente en tu casa con alguien que estés a gusto o tal, no sé qué, pues será más placentero a lo mejor poner un disco, ¿no? Porque realmente el trato es diferente y la situación, pues quizá la vivas o la experimentes de una manera más placentera que el simple hecho de apretar un botón. Claro. Bueno, nos quedan unos pocos minutos y quería plantearte otro asunto, a ver qué nos puedes contar de esto, porque durante las últimas semanas están llegando informaciones de muchos festivales. Entramos ahora en la parte más potente del mundo del festival musical en España, a partir de junio, ya con grandes citas en todo el estado. Me estoy refiriendo al fondo KKR, que es copropietario de algunos de los festivales más potentes que hay en España. Correcto. Y en el caso del Sonar, por ejemplo, un festival muy electrónico de Barcelona, han confirmado ya 28 cancelaciones de artistas por su relación con el fondo KKR, y al lado también, estos días leía, yo creo que fue este fin de semana, la decisión de KCO, el rapero KCO, que va a participar por ejemplo, en el Osón de Camiño, y no cancela, dice que va a parte de lo recaudado a destinarlo a la causa palestina. ¿Qué pasa con estos fondos? Porque no es el único, no es el único que tiene es que copropiedad de festivales, ¿no? Bueno, aquí yo creo que hablamos de muchas cosas, y cada una de esas cosas yo creo que tienen como las deberíamos de examinar de una manera diferente, ¿no? Por un lado están los fondos de inversión. Los fondos de inversión que están comprando prácticamente el mundo entero, no solo la industria la industria de la música, sino están presentes en el día a día, ¿no? Porque realmente en este mundo postcapitalista, en el que parece que es más importante la capitalización bursátil que la actividad en sí misma,
pues necesitan crecer de una manera voraz, en el cual compran prácticamente todo el mercado, ¿no? O tratan de comprar mercado porque les va a incidir directamente en su cotización. Por otro lado está el fondo KKR, independientemente de... Parece ser que los dos fundadores son son norteamericanos, aunque su origen es judío. Y yo sinceramente no sé la relación que ellos tienen con Israel o de qué manera pueden ayudar o apoyar la causa o contra el pueblo palestino, etcétera. No, lo desconozco completamente. Pero lo que está claro es que en ese fondo no solo invierten ellos, sino que hay un montón de gente que está invirtiendo. Y puede darse la casualidad que incluso un fondo de pensiones está invirtiendo en ese fondo KKR. Y resulta que quien te paga la pensión está sacando el dinero de ese fondo. De hecho, hoy leía que tienen presencia en, creo que ciento y poco actividades relacionadas con el mundo de la educación en España. Claro. Sí, la marca de la manzana está participada por KKR y todo el mundo, hay un montón de gente que lleva en su bolsillo un teléfono móvil. Eso... Quiero decir que al final el mundo está tan entrelazado que nunca sabes dónde empieza una cosa y acaba otra. Y luego, por otro lado, está la responsabilidad o la ética del consumidor, que yo creo que es donde realmente podemos ejercer algún poder, mucho más incluso que el del voto, a mi criterio, que es dónde o a quién le doy mi dinero, o qué producto o qué servicio soy el que yo consumo, ¿no? Uh-huh. En función de eso hay unas prácticas éticas o unos valores que representan determinadas marcas o que son los que yo tengo que decir, los que voy a apoyar o los que no voy a apoyar. Entonces, claro, apoyaré las marcas que estén más acordes a cuál es mi valor o cuál es el sentido ético que yo tengo de las cosas, ¿no? Hay marcas de moda, Nike le pasó cuando utilizaban a niños para fabricar sus productos y la gente se echó contra ellos, ha pasado un montón de veces, ¿no? Y luego, por otro lado, está el factor extractivo que tienen los fondos de inversión, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la industria de la música, ¿no? Que lo que hacen esos fondos realmente no están cuidando el sector, sino vienen básicamente a tratar de expoliarlo, ¿no? Y aprovechar todos los recursos, ¿no? Vale. Vienes otro día y seguimos porque estamos ya en los últimos casi segundos del programa. José Luis Quirós, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y a todos ustedes, disfruten de este lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.